Tumaco, memoria para no repetir, conectando con el corazón. Hola, los saludo con mucho cariño. Bienvenidos y bienvenidas a Tumaco, memoria para no repetir. Soy Brady Palencia y antes de comenzar quiero que cerremos los ojos por un momento. Pensamos en Tumaco, nuestras playas, el sonido de la marimba, el sabor del encocado, las risas de los abuelos contando historias. Eso es lo que somos. Y hoy vamos a hablar de cómo proteger esa esencia. Soy Deiner y quiero confesarles algo. Grabar este podcast no ha sido fácil, porque estamos hablando de nuestro dolor, del dolor de nuestras familias, de nuestros vecinos, pero también estamos hablando de esperanza, de la posibilidad de que las próximas generaciones vivan diferente. Yo soy Lidia y les voy a contar por qué decidí hacer esto. Hace unos meses, una niña de mi territorio me preguntó ¿por qué hay tanta violencia aquí? Y yo no supe qué responderle. Me di cuenta de que nosotros mismos, los jóvenes, no conocemos completamente nuestra historia y si no la conocemos, ¿cómo la vamos a explicar a ella? ¿Cómo vamos a evitar que se repita? Soy Mila Castillo y quiero que sepan que este no es un podcast para deprimirnos, es un podcast para empoderarnos, porque conocer nuestra historia, por dolorosa que sea, nos da las herramientas para construir un futuro diferente. La memoria no es solo mirar atrás, es también iluminar el camino para seguir adelante. Exacto, Nila. Y para entender lo que ha pasado en la última década, primero tenemos que entender algo fundamental. ¿Por qué Tumaco? ¿Por qué nuestro territorio se ha convertido en escenario de tanta disputa? La respuesta está en nuestra geografía, y esto es importante que lo entiendan bien, porque no es culpa nuestra. Tumaco está ubicado en un lugar estratégico. Tenemos el Océano Pacífico, ríos que conectan con el interior del país y estamos en la frontera con Ecuador. Todo eso que debería ser una bendición para el desarrollo, para el turismo, para el comercio legal, se ha convertido en un imán para el narcotráfico. Porque desde aquí salen rutas hacia Centroamérica, México, Estados Unidos. Y eso, les guste o no a los grupos armados, lo convirtió en un territorio que todos quieren controlar. Pero aquí está el punto clave que quiero que entiendan. Nosotros, la gente de Tumaco, no somos el problema. Somos las víctimas de un abandono histórico del Estado, de la falta de oportunidades, de una guerra que no empezamos, pero que hemos tenido que vivir en carne propia. El punto de quiebre, 2016 y la falsa esperanza. Noviembre del 2016. ¿Recuerdan ese momento? Yo era más joven, pero recuerdo la esperanza en los ojos de la gente. Firmaron la paz, decían. Por fin se va a acabar la guerra. Yo también lo recuerdo. Mi familia, que había sufrido tanto, pensó que venían tiempos mejores, pero en Tumaco la historia fue diferente. Y esto es importante decirlo sin juzgar a nadie. Muchos combatientes de la FARC sí entregaron sus armas, sí intentaron reintegrarse, pero otros, especialmente aquí en nuestro territorio, dijeron no, yo no voy a dejar las armas. ¿Y saben por qué? Porque aquí en el Pacífico el control del narcotráfico es muy rentable y algunos comandantes no quisieron renunciar a ese poder, a ese dinero. Así nació el Frente Oliver Sinisterra en 2017, bajo el comando de alias Guacho. Ese nombre, Guacho, es uno que no podemos olvidar. Fue responsable de acciones terribles, como el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio de Ecuador en 2018. 3 personas. No podemos olvidarnos de quiénes eran. Javier Ortega, Paul Rivas
y Efraín Segarra, 3 familias destrozadas. Y cuando mataron a Guacho en 2018, ¿saben qué pasó? Que otros tomaron su lugar, como alias Majin Buu, alias Faber. La estructura no desapareció, solo cambió de rostro, y eso es algo que se repite una y otra vez en nuestro territorio. Pero no solo fue el Oliver Sinisterra. De repente teníamos el Estado Mayor Central con su bloque occidental, las Guerrillas Unidas del Pacífico, la Segunda Marquetalia, grupos que antes no existían o eran pequeños, ahora se expandían. Y el ELN, que ya estaba aquí en esta década, aprovechó todo este caos para crecer. Las autodefensas gaitanistas de Colombia, el Clan del Golfo, también entraron con más fuerza, como si alguien hubiera abierto una caja de Pandora. Imagínense la situación. Antes teníamos 2 o 3 grupos armados grandes. Ahora teníamos 6, 7, 8. Todos peleándose por el mismo territorio. ¿Y quién quedó en medio de esa guerra? Nosotros, la gente del común. Las comunidades afrodescendientes que han vivido aquí por generaciones, los pueblos indígenas Awa, que son binacionales y que de repente vieron su territorio dividido por fronteras invisibles de grupos armados, los campesinos que solo querían trabajar su tierra en paz. Y así comenzó lo que algunos investigadores llaman la Guerra del Relevo, una guerra por llenar el vacío que dejaron las FARC. Pero ese vacío no se llenó con paz, se llenó con más violencia. Las caras del dolor, historias que no podemos olvidar. Esta es la parte más difícil de contar, porque vamos a hablar de cómo esta violencia ha tocado nuestras vidas. Y quiero pedirles que escuchen con el corazón abierto, porque detrás de cada cifra hay una persona, una familia, una historia. Los asesinatos selectivos en la última década. Tumaco se convirtió en uno de los lugares más peligrosos de todo Colombia para ser líder social. ¿Y saben quiénes son esos líderes sociales? Son personas como nosotros, profesores, que luchaban por mejores escuelas, líderes comunitarios que defendían el territorio, defensores de derechos humanos que denunciaban abusos. Pienso en todos esos líderes que fueron asesinados, personas valientes que se atrevieron a decir no a los grupos armados, que organizaron a sus comunidades, que soñaban con un Tumaco diferente, y por eso los mataron. Les quitaron la vida, simplemente por defender lo que es justo. Y las masacres, desde 2019 hemos visto un repunte terrible. Grupos armados que entran a una comunidad en la madrugada, ejecutan a varias personas y se van dejando un mensaje de terror. No solo matan cuerpos, matan el espíritu de comunidades enteras. Quiero hablar del desplazamiento forzado, porque este es un dolor que muchos de ustedes no escuchan, tal vez han vivido. Tener que dejar su casa, la casa donde creciste, donde están tus recuerdos, dejar tu tierra, tu río, tu comunidad. Conozco familias que se fueron de la noche a la mañana. Una amenaza, un panfleto, un rumor de que van a llegar los armados y tienen que irse. Llegan a Tumaco urbano, a Pasto, a Cali, sin nada, sin casa, sin trabajo, sin su red de apoyo, y tienen que empezar de cero, cargando el dolor de lo que dejaron atrás. Y hay otro tipo de desplazamiento que es casi invisible, el desplazamiento gota a gota. Familias que se van de a poco, de una a una, para que no se note, porque si todos se van juntos, los grupos armados se dan cuenta y los pueden amenazar o matar. Es el dolor silencioso, el que no aparece en las estadísticas. El confinamiento,
Esto es algo que a veces la gente de las ciudades no entiende. Imagínense vivir en una comunidad del río y que de repente un grupo armado dice, nadie entra, nadie sale, así por semanas. Sin comida fresca, sin medicinas, sin poder llevar a los niños a la escuela, sin poder salir si hay una emergencia médica. Comunidades enteras prisioneras en su propio territorio. Y esto ha pasado aquí, en nuestro Tumaco, muchas veces en las últimas décadas. Ahora viene un tema que me parte el alma: el reclutamiento forzado de menores, niños y niñas de 12, 13, 14 años, edad en la que deberían estar estudiando, jugando, soñando con su futuro. Pero los grupos armados llegan y prometen dinero. Les dicen que van a tener poder, que van a ser alguien. O peor, simplemente los amenazan. Si no vienes, matamos a tu familia. ¿Qué puede hacer un niño ante eso? Y una vez adentro, pierden todo, su infancia, su educación, su inocencia. Los ponen a cultivar coca, a ser mensajeros, a pelear. Muchos son heridos o muertos en combates, y los que logran salir cargan traumas que los van a acompañar toda la vida. Tengo que hablar de algo que muchas veces se calla por vergüenza o por miedo: la violencia sexual. Las mujeres, las niñas, las adolescentes de nuestras comunidades han sufrido violaciones y abusos por parte de combatientes. Y casi nunca se denuncia, por miedo a represalias, por el estigma social, porque no hay justicia real. Pero tenemos que nombrarlo, porque el silencio perpetúa la violencia. Esas mujeres merecen justicia, merecen reparación, merecen que su dolor sea reconocido. Otro crimen silencioso: las minas antipersonales. Grupos armados que siembran minas para proteger cultivos de coca, para proteger campamentos, y las víctimas son campesinos que van a trabajar su tierra, niños que juegan, gente inocente. Piensen en un niño que pierde su pierna por una mina. Su vida cambia para siempre. No puede correr, no puede jugar como antes. Vive con dolor físico y emocional. Y esas minas siguen ahí, esperando cobrar más víctimas. Y la extorsión, las famosas vacunas, esto afecta a todos. El señor que tiene una tienda, el pescador artesanal, el transportador, el agricultor. Todos tienen que pagar para poder trabajar. Y si no pagan, son amenazados. Si siguen sin pagar, son asesinados. Sé que esto que hemos contado es muy duro. Tal vez algunos de ustedes están sintiendo rabia, tristeza, impotencia. Y está bien sentir eso. Yo también lo siento. Pero quiero que entiendan algo importante. Comprendiendo el porqué, sin justificar, pero sí entendiendo. Ahora vamos a hacer un ejercicio difícil. Vamos a intentar entender por qué pasa todo esto. Y ojo, entender no es justificar. Nunca vamos a justificar el asesinato, la violación, el reclutamiento de niños, pero necesitamos entender las causas para poder atacarlas. Primera causa: el abandono histórico del Estado. Seamos honestos. ¿Cuándo ha estado realmente presente el Estado en Tumaco? No hablo de policías y militares, hablo de escuelas de calidad, hospitales equipados, carreteras pavimentadas, oportunidades de empleo digno. En muchas comunidades del río, el Estado es un concepto abstracto. La gente no ve presencia institucional. Y cuando la única presencia es militar, pero no hay nada más, la gente se siente abandonada. Y en ese vacío entran los grupos armados. Segunda causa: la falta de oportunidades económicas. ¿Por qué un joven se mete a un grupo armado? ¿Por qué un campesino siembra coca?
no es porque sean malos, es porque no ven otra salida. Si tu familia pasa hambre, si no hay trabajo, si cultivar yuca o plátano no te da ni para comer, y alguien te dice, siembra coca y te pago 3 veces más, ¿qué vas a hacer? Es fácil juzgar desde la comodidad, pero la realidad es compleja. Y aquí viene el punto crucial. La coca no es el problema de fondo. La coca es un síntoma. El problema de fondo es la pobreza, la falta de alternativas, la desigualdad histórica. Si solo erradicamos la coca sin ofrecer alternativas reales, el problema seguirá. Tercera causa. El narcotráfico como negocio global. No nos engañemos. La cocaína que se produce en Tumaco no se consume aquí. Se consume en Estados Unidos, en Europa, en otros países. Hay una demanda internacional que alimenta todo este sistema. Y mientras exista esa demanda, mientras el narcotráfico siga siendo tan rentable, habrá grupos armados que peleen por controlar ese negocio. Y esto no es solo un problema de Tumaco, es un problema global que nosotros estamos pagando. Cuarta causa. La fragmentación de los actores armados. Como dijimos antes, desde el acuerdo de paz, en lugar de tener menos grupos, tenemos más, y esa fragmentación hace que la violencia sea más caótica, más impredecible. Cuando había 1 o 2 actores grandes, había cierto orden. Pero ahora son muchos grupos pequeños peleándose entre sí. Y eso se traduce en más combates, más masacres, más desplazamientos. El presente. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en 2025. Han pasado casi 10 años desde que comenzó esta transformación del conflicto. ¿Qué está pasando ahora? El gobierno del presidente Gustavo Petro está implementando la política de paz total. Hay diálogos con el ELN, hay negociaciones con algunas disidencias de las FARC, y en papel suena esperanzador. Pero la realidad, sobre todo, el terreno es complicada. Estas negociaciones han generado fracturas dentro de los grupos armados. Algunos comandantes quieren negociar, otros no. Y esas divisiones están generando más confrontaciones. Por ejemplo, el ELN ha hecho ceses al fuego temporales, pero durante esos ceses, otros grupos como las disidencias de las FARC o las AGCI aprovechan para expandirse. Es como un juego de ajedrez, donde cada movimiento tiene consecuencias imprevistas. Y lo más preocupante es que la violencia no ha bajado. De hecho, en 2023 y 2024 hemos visto un aumento en masacres, en desplazamientos, en asesinatos de líderes sociales. La paz no se firma en Bogotá y automáticamente llega a Tumaco. Pero no todo es oscuridad, y esto es importante decirlo. Hay comunidades que se están organizando, que están resistiendo. Hay guardias cimarronas, hay guardias indígenas, hay consejos comunitarios que están diciendo, nuestro territorio no es para la guerra. Hay jóvenes como nosotros, que estamos educándonos, que estamos conociendo nuestra historia, que estamos comprometidos con construir un futuro diferente. Hay organizaciones sociales que siguen trabajando a pesar del riesgo. Y hay líderes que a pesar de las amenazas, a pesar del miedo, siguen adelante. Esas personas son nuestros verdaderos héroes, son la luz de medio de tanta oscuridad. ¿Qué podemos hacer? Llamado a la acción. Llegamos a la parte más importante de este podcast. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque no basta con conocer la historia. Tenemos que actuar. Primero, informarnos. Y no me refiero solo a escuchar este podcast. Lean, investiguen, hagan preguntas, entiendan
qué está pasando en su comunidad, en su región, porque el conocimiento es poder. Segundo, no naturalizar la violencia. Es fácil acostumbrarse, pensar que así son las cosas aquí, que así ha sido siempre, pero no, la violencia no es normal, no es inevitable, no es nuestro destino. Nosotros tenemos derecho a vivir en paz, tenemos derecho a caminar por nuestras calles sin miedo, a trabajar sin tener que pagar vacunas, a educar a nuestros hijos sin temor a que sean reclutados, y tenemos que exigir ese derecho. Tercero, apoyar a nuestras comunidades. Cuando un líder social está siendo amenazado, no lo dejemos solo. Cuando una familia es desplazada, tendamos la mano. Cuando una organización comunitaria hace un evento, participemos. La solidaridad es una forma de resistencia, porque los grupos armados quieren dividirnos, quieren que vivamos con miedo, aislados, pero cuando nos unimos, cuando nos apoyamos, somos más fuertes. Cuarto, construir alternativas económicas. Si el problema es que la única opción es la economía ilegal, entonces tenemos que crear opciones legales para que sean viables. Apoyar el turismo comunitario, fortalecer la pesca artesanal, promover la agricultura sostenible, rescatar nuestras tradiciones culinarias y artesanales. Tumaco tiene tanto potencial que no estamos aprovechando. Quinto, exigirle al Estado. Esto es crucial. Tenemos que exigir que el Estado esté presente de verdad, no solo con fusiles, sino con escuelas, con hospitales, con carreteras, con programas de desarrollo. Porque esto no es solo responsabilidad nuestra. El Estado tiene la obligación de garantizar nuestros derechos. Y si no lo hace, tenemos que alzar la voz, organizarnos y presionar. Sexto, proteger a nuestros jóvenes. Esta es una responsabilidad de todos. Las familias, las escuelas, las comunidades. Tenemos que crear espacios seguros para que los niños y jóvenes puedan crecer sin ser presa de los grupos armados. Que los niños tengan deporte, arte, cultura, educación de calidad. Que vean que hay caminos diferentes, que hay futuro más allá de la guerra, porque cada joven que salvamos del reclutamiento es una victoria contra la violencia. Y séptimo, pero no menos importante, mantener viva la memoria, que las historias de las víctimas no se olviden, que los nombres de los líderes asesinados sigan siendo pronunciados, que el dolor vivido no sea en vano. Porque la memoria es garantía de no repetición. Cuando una sociedad olvida su historia, está condenada a repetirla. Pero cuando recuerda, cuando aprende, puede construir diferente. Mensaje de esperanza y cierre. Sé que este podcast ha sido intenso. Hemos hablado de dolor, de muerte, de violencia, pero quiero terminar con un mensaje diferente. Tumaco es mucho más que su conflicto. Tumaco es la playa más linda que he visto. Es el encocado de mi abuela, es el currulao que se baila con el alma, es la resiliencia de nuestra gente. Es que en Tumaco los niños juegan en los esteros, en pescadores saliendo de madrugada, es mujeres concheras sosteniendo a su familia, son jóvenes soñando con ir a la universidad, es abuelos contando historia bajo un árbol. Somos descendientes de africanos que sobrevivieron a la esclavitud. Somos herederos de pueblos indígenas que han resistido durante siglos. Llevamos en la sangre la fuerza de quienes no se rindieron ante la adversidad. Y si ellos pudieron resistir, nosotros también podemos construir el Tumaco que merecemos. Un Tumaco en paz,
próspero, donde los niños puedan crecer sin miedo. Ya hay semillas de ese futuro. En cada joven que decide estudiar en lugar de empuñar un arma, en cada líder que sigue luchando a pesar del miedo, en cada familia que se niega a abandonar su tierra. En cada comunidad que se organiza para defender su territorio. En cada artista que usa su talento para contar nuestra historia. En cada persona que tiende la mano a su vecino. Este podcast es nuestra forma de sembrar esperanza, porque creemos que otro Tumaco es posible. Y ese Tumaco comienza con nosotros, con ustedes, con cada persona que decide ser parte del cambio. Queremos agradecer a todos los que han escuchado hasta el final. Su tiempo, su atención, su apertura para conocer esta historia significa mucho. Compartan este episodio con sus amigos, con sus familias, con sus profesores. Que estas conversaciones se multipliquen. Que más gente conozca lo que ha pasado y lo que podemos hacer. Y si alguno de ustedes ha vivido alguna de estas violencias, si han sido víctimas o su familia lo han sido, queremos decirle, no están solos, su dolor es válido, su historia merece ser escuchada. A las víctimas, a los sobrevivientes, a los que siguen resistiendo, gracias. Gracias por su valentía, por su resiliencia, por seguir creyendo que un futuro mejor es posible. A los líderes sociales que nos están escuchando, cuídense, pero no se rindan. Tumaco los necesita, Colombia los necesita. Son la luz que no podemos dejar que se apague. A los jóvenes, el futuro está en nuestras manos. Podemos elegir repetir el pasado o construir algo nuevo. Y yo sé que tenemos la fuerza, la inteligencia y el corazón para elegir lo segundo. Recordemos que siempre no somos víctimas pasivas de la historia. Somos actores, somos protagonistas y juntos podemos escribir un capítulo diferente para nuestro hermoso y bello Tumaco. Que la memoria de lo vivido nos duela lo suficiente para no repetirlo, pero no tanto como para paralizarnos. Que nos impulse a actuar, a construir, a soñar. Porque Tumaco merece paz. Ustedes merecen paz. Todos merecemos vivir sin miedo. Y esa paz comienza hoy, comienza aquí, comienza con nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos escuchamos pronto. Hasta la próxima, Tumaco. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Viva el Pacífico. ¡Que viva! Viva la memoria. ¡Que viva! Viva la esperanza. ¡Que viva! Porque su historia está condenado a repetirla. El Tumaco que yo soy. Ya se escucha una marimba, un bombo con uno iguana. Ya se escucha una marimba.